clase pasada nos quedamos en esta misma diapositiva. Ya vimos cuáles son las definiciones que tenemos que manejar, también la clasificación, ¿sí? Tener en cuenta siempre la anatomía de la trompa de Eustaquio, tanto en el niño como en el adulto, y vimos también los factores de riesgo o los factores predisponentes que están implicados en la fisiopatología de esta patología, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, eh, a modo de, para que ustedes puedan entender por qué por qué la anatomía patológica describe estos estadios de la otitis media aguda, ustedes, porque esto es algo que no explica en el libro, ¿verdad? Entonces, les voy a dar un breve resumen de por qué la anatomía patológica eh, clasificó, ¿verdad?, la otitis media aguda en 4 estadios que son los que tienen ustedes aquí enumerados. Se había realizado hace un tiempo ya, ¿verdad?, un estudio de las mastoides, o mejor dicho, de los huesos temporales de pacientes que tuvieron el diagnóstico de una otitis media aguda complicada, ¿verdad? Y lo que se hizo fue estudiar el mucoperiósteo de, del oído medio de todos estos huesos temporales, ¿sí? Y lo que se vio viendo en estos cortes histológicos fue que los pacientes no presentaban todos las mismas características histológicas. Entonces, a los que tenían características histológicas similares, no iguales, se les fue agrupando, digamos, en estos 4 estadios, según las características histológicas de los mucos de los cortes de mucoperiósteo que se fueron estudiando en los huesos temporales de estos pacientes, ¿sí? Entonces, como no todas las características histológicas eran idénticas, entonces se tuvo que ir agrupando, ¿verdad?, esas características en en estos 4 estadios. O sea, los que eran similares se les agrupaban todos, digamos, en un grupo y luego recién al final se les dio el nombre, ¿verdad?, a cada uno de esos grupos que se dio una correlación clínica, ¿verdad?, entre esos cortes histológicos y sus características con la clínica que presentaban los pacientes. Entonces, por eso se les agrupó o se agrupó más bien la anatomía patológica en estos estadios a esos cortes histológicos, ¿sí? Entonces, se vio que había un estadio congestivo, un estadio supurado, un estadio de supuración abierta o también llamado estadio de perforación y un estadio de regresión y reparación, ¿sí? Entonces, cada uno de estos estadios se correspondía con la clínica con la cual el paciente venía a la consulta, ¿sí? Ahora vamos a ir describiendo cada uno de estos estadios según la anatomía patológica y según la clínica, ¿sí? Bueno, el estadio congestivo, ¿verdad?, ustedes también van a encontrar eh, en su bibliografía como estadio hiperémico o estadio de hiperemia, ¿sí? Entonces, el estadio congestivo es lo mismo que decir estadio de hiperemia. Ustedes tienen que saber que en esta fase o en este estadio, ¿verdad?, la mucosa que recubre eh, todo el oído medio y sobre todo el tímpano, ¿sí?, tienen un aspecto, como ustedes ven aquí en la imagen, un aspecto de infiltrado vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos capilares o estos vasos, estos pequeños vasos, son bien llamativos, ¿sí? Están bien cargados de sangre y como pueden ver aquí, todos van o todos apuntan más bien a a un sitio de la membrana timpánica que vamos a ver después cuál es. Entonces, todo esto, todos estos capilares dan u ofrecen, mejor dicho, un aspecto con infiltrado vascular.
como pueden fijarse también, hay vasodilatación, ¿verdad? Y aparentemente la membrana timpánica eh, tiene un aspecto edematoso o edematizado, ¿sí? Generalmente este estadio o esta fase se inicia cuando el paciente empieza a presentar síntomas de una rinofaringitis, ¿sí? Por eso el paciente muchas veces va a venir al consultorio porque tuvo fiebre o tuvo febrícula, incluso si se trata de un niño, puede venir por vómitos, también puede venir por un dolor de oído u otalgia, que a veces se va a manifestar en forma de puntadas que son esporádicas, ¿verdad? Y que generalmente son el preludio de lo que sería una otalgia continua, de un dolor de oído continuo, ¿sí? Que se va a ir estableciendo ese dolor según vaya evolucionando la enfermedad, ¿sí? Ahora, también en esta fase o en este estadio va a haber una disminución de la audición, ¿sí? Esa disminución de la audición es progresiva. Quiere decir que la audición va a ir disminuyendo a medida que vaya transcurriendo los días, ¿sí? No es una pérdida brusca de la audición, es una pérdida progresiva. Y a menudo el paciente les puede referir una autofonía. ¿Qué es la autofonía? Es cuando el paciente siente que, que el sonido de sus palabras retumba dentro de la cabeza o dentro del oído. A eso se le llama autofonía, ¿sí? Es como si fuese que él está hablando y está a la vez sintiendo un eco dentro del oído o dentro de la cabeza. Cuando ustedes le hagan el examen físico al paciente y le palpen sobre todo la región del trago y realicen una pequeña presión en esa zona, el paciente puede aumentar esa sensación de dolor de oído o incluso puede gritar o llorar de dolor, ¿sí? Entonces, importante que ustedes al realizar la palpación lo hagan también en el trago, ¿sí? Cuando realicen la otoscopía, ustedes van a observar un tímpano, como está aquí en la imagen, congestivo e hiperémico, ¿sí? Especialmente en esta zona que les había dicho, ¿verdad? Donde se notaba más todo lo que es el infiltrado vascular, que es justamente la zona del mango del martillo. Entonces, acá ustedes van a observar mucha más congestión y mucha más hiperemia, ¿sí? Y sobre todo también en esta zona de la membrana timpánica, que es la pars flácida, ¿sí? Que es la zona de la membrana timpánica más menos resistente que esta zona, que es la pars tensa, ¿sí? Entonces aquí en esta zona que es la pars flácida y en la zona del mango del martillo son las zonas donde ustedes van a tener mayor congestión y mayor hiperemia al realizar la otoscopía. En algunos casos, ustedes pueden observar incluso que perdón, donde se encuentra el mango del martillo, ¿sí? Puede estar ligeramente hundida, ¿sí? Es decir, como que hay una pequeña succión dentro del oído medio que hace que el mango del martillo aparente eh, que está estirando la membrana timpánica, ¿verdad? Donde se encuentra insertado o unido, ¿sí? Muchas veces ese hundimiento que ustedes pueden llegar a constatar mediante la otoscopía les va a presentar una imagen del mango del martillo aparentemente horizontal, ¿sí? Es decir, que cuando hay en esta zona un pequeño hundimiento de la membrana timpánica, el mango del martillo, ustedes pueden observar como que aparentemente está horizontalizado.
¿sí? Esperen, les voy a hacer aquí. Este es el mango del martillo, entonces muchas veces cuando se encuentra hundida esta zona, pueden ver que el mango del martillo muchas veces va a estar horizontal, ¿sí? No con esta forma diagonal, sino que se puede horizontalizar, ¿sí? Y eso debido justamente a todos los cambios de presión que están sucediendo dentro de la caja timpánica, ¿sí? Generalmente esta fase o este estadio tiene una duración de 1 a 2 días. Entonces, cuando ustedes eh, reciban este tipo de pacientes con todas esas características clínicas y otoscópicas, ustedes tienen que pensar que la patología recién está empezando, ¿sí? Tiene una duración solamente de 1 a 2 días este estadio. Doutora, Posterior, ¿sí? perdão. Eu só não entendi. Essa plenitude, então, seria a sensação de oído lleno, seria isso? Sensación de plenitud auricular significa que el paciente siente el oído cargado, que está lleno. Esa es la sensación de plenitud, ¿sí? Es como que está lleno, está tapado, eh, tiene esa sensación de que hay algo dentro, ¿sí? ¿Está? Graças. Ok. Bueno, posteriormente a este estadio, ¿verdad? Por anatomía patológica, se vio que se produce, ¿verdad? También una vasodilatación de pequeños vasos, como siempre, pero que hay un aumento de la permeabilidad de estos vasos, ¿verdad? Que está justamente mediada por enzimas, lo cual facilita el escape de ciertas células, como los eritrocitos y los leucocitos, al torrente circulatorio, ¿verdad? Y eso hace que haya un aumento del edema en todo lo que es el tejido o la mucosa que está recubriendo el oído medio de la membrana timpánica. Justamente el resultado de este estadio, ¿verdad? Es la aparición en lo que es el oído medio o como contenido del oído medio, ¿verdad? Aparece una colección, ¿sí? Es decir, el oído medio se va cargando de un líquido, ¿sí? Que justamente eh, ocurre ese aumento de líquido dentro de la caja timpánica por la extravasación de estos capilares que les había mencionado anteriormente. En menor medida, también se puede producir ese acúmulo de líquido en lo que son las celdas mastoideas, ¿sí? Es decir, que también podemos encontrar líquido dentro de la mastoides, ¿sí? Pero ya este líquido ya tiene otras características distintas a lo que sería el líquido que se encuentra dentro del oído medio. Y todo esto es producto del proceso inflamatorio que está ocurriendo dentro de la caja timpánica, ¿sí? Ahora, eh, algo muy importante, ¿verdad? Que se vio en la anatomía patológica, ¿verdad? Es que hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio del tipo de células que recubre a todo el oído medio en otro tipo de células. Y a este fenómeno ustedes saben que se le conoce como metaplasia, ¿sí? Entonces, las células epiteliales cuboidales que recubren el oído medio sufren metaplasia, sufren una transformación a células que son denominadas células caliciformes. Recuerden que las células caliciformes son células que tienen la capacidad de producir una sustancia, ¿sí? Y en este caso es un líquido de ciertas características, ¿verdad? Y justamente gracias a todos estos cambios histológicos es que el líquido que nosotros vamos a ver dentro del oído medio se va acumulando
en su interior, ¿sí? Bueno, en el estadio de exudación, también conocida con el nombre de fase de colección, ¿verdad? O fase de exudación, eh, generalmente tenemos ciertos hallazgos clínicos, ¿verdad? Que vamos a percatarnos generalmente en dos tiempos o en dos partes, ¿sí? En la primera parte de este estadio, generalmente se va a producir, ¿verdad? Se va a producir aquí, ¿verdad? Como tienen en esta imagen, se va a producir una colección, ¿verdad? La colección, ustedes generalmente van a ver de esta manera, ¿verdad? Mucho líquido acumulado dentro del oído medio. Ese líquido es un líquido más bien ceroso. Cuando yo les hablo de un líquido ceroso, ustedes imagínense la saliva, ¿sí? Tiene más o menos las mismas características de la saliva, este líquido ceroso que se va acumulando dentro del oído medio, ¿sí? Solo que es un poquitito más denso que la saliva, pero la apariencia es similar, ¿sí? Entonces, en este estadio, en esta primera parte del estadio de exudación, ¿verdad? Generalmente los síntomas son muy similares al estadio de la fase congestiva, ¿sí? Solo que aquí vamos a tener un empeoramiento de todos esos síntomas que ya les había indicado. Es importante que recuerden que la autofonía, ¿verdad? Generalmente puede apreciarse, ¿verdad? Con o mejor dicho, puede asociarse con la percepción de un ruido que el paciente refiere más bien como un ruido de burbujas, ¿sí? Especialmente cuando hace una maniobra de tipo valsalva o cuando él está tratando de evacuar toda la mucosidad nasal mediante el sonado de su nariz, ¿sí? Entonces, aquí el paciente les puede ir refiriendo que tiene una sensación, ¿verdad? De que tiene burbujas dentro del oído. Cuando ustedes hagan la inspección con el otoscopio, ¿verdad? Eh, en el caso de que la cantidad de secreción serosa sea suficiente, ustedes van a poder apreciar, como en este caso se aprecia por una translucidez, ¿verdad? Un nivel líquido. Generalmente ustedes van a poder observar, ¿verdad? Ese nivel líquido que existe dentro de la caja timpánica. Eh, o incluso van a poder observar las pequeñas burbujitas que se pueden ir formando dentro del oído medio. Y aquí la sensación de taponamiento y también la sensación de presión auricular son bastante importantes y siempre van a ir acompañadas de una disminución de la audición, ¿sí? Muy importante que sepan es que el dolor de oído o las otalgias van a persistir, ¿sí? Aquí también hay dolor de oído porque ese líquido que se va acumulando generalmente va a crear una presión contra la membrana timpánica y eso generalmente es lo que se siente como dolor, ¿sí? Doutora, essa sigla EF é o quê, por favor? Examen físico. Ah, sí, gracias. F es examen físico. Bueno, en la segunda parte de este estadio, aquí sí se va a producir ya una colección, ¿verdad? Una colección que tiene otras características al líquido que se ha formado en la primera parte. Ya no es un líquido ceroso, sino más bien es un líquido purulento, ¿sí? Entonces en la segunda parte lo que vamos a tener es un líquido con características purulentas. Y aquí los síntomas ya son bastante, ya están empeorados de forma drástica, ¿sí?
Aquí el paciente incluso les puede referir que el dolor de oído es como lancinante, ¿verdad? Como si eh, le están colocando una lanza dentro del oído, ¿verdad? También puede referir como pulsátil, ¿sí? Es como que siente un latido dentro del oído. Incluso también hay un empeoramiento de lo que es el estado general, ¿sí? Y obviamente aquí, por todo ese acúmulo de líquido, la disminución de la audición también se va a ir haciendo más acusada y sobre todo pueden aparecer los molestos zumbidos o acúfenos, ¿sí? También es importante que ustedes no solo se queden con la imagen de la otoscopía en esta fase, porque es muy importante que eh, palpen también la región retroauricular de la mastoides. ¿Por qué? Porque por todo ese líquido que se está acumulando, ¿verdad? Recuerden que no solamente se va a ir formando ese pequeño líquido seroso dentro de las cavidades del oído medio, sino que también podemos tener en las celdas mastoideas, ¿verdad? Entonces, si se acumula líquido dentro de las celdas mastoideas, ¿verdad? Eso puede generar también mucho dolor en el paciente cuando ustedes palpen la región retroauricular. Y si el paciente se queja de dolor con esa maniobra de palpación, ¿verdad? Generalmente ustedes ya tienen que ir pensando en lo que se llama una reacción de mastoidismo, ¿sí? Es decir, que probablemente ese paciente, ¿verdad? Ya esté sufriendo una complicación de esta patología. Si les refiere dolor a la palpación en la región retroauricular. Es importante que si ustedes reciben, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Que si ustedes reciben un paciente lactante, es decir, un niño que tenga hasta 2 años de edad, ¿verdad? Eh, Muchas veces estos niños no pueden expresar eh, lo que les molesta. Entonces tienen que estar muy atentos, ¿verdad? A ciertos síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Como por ejemplo los vómitos, ¿verdad? Que incluso puede ser la única sintomatología gastrointestinal que presente cuando acuda a la consulta, ¿sí? Entonces por eso también estar atentos a síntomas gastrointestinales, sobre todo los vómitos en los lactantes, ¿sí? Y algo que les va a llamar mucho la atención cuando hagan la otoscopía, ¿verdad? Es este tímpano, ¿sí? El aspecto de este tímpano. Como ustedes ven aquí, ¿verdad? Como habíamos descrito en la clase, en la primera clase, donde vimos la semiología de la membrana timpánica, ¿verdad? Para examinar la membrana timpánica. Aquí, para recordar, este es un tímpano abombado, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el líquido está empujando a la membrana timpánica hacia el conducto auditivo externo. Entonces, ustedes al hacer la otoscopía van a observar este tímpano abombado, ¿sí? ¿Vieron cómo está muy hiperémico, muy engrosado? Incluso en algunas bibliografías ustedes van a poder leer que se les describe que tiene un aspecto más bien carnoso, ¿verdad? Y en muchas otras bibliografías incluso van a encontrar con el nombre, ¿verdad? Metafórico de en piel de cocodrilo, ¿sí? Vieron cómo aquí la membrana timpánica tiene un aspecto de piel de cocodrilo. Entonces también ese aspecto es descrito a la otoscopía en otras bibliografías. Y generalmente, ¿por qué se produce ese aspecto de piel de cocodrilo? Por efracciones de la capa epitelial del tímpano, que va a ir iniciando un fenómeno de necrosis, ¿verdad? Lo que al final va a llevar al siguiente estadio, que es la fase de evacuación o de perforación abierta, ¿sí? Aquí, ¿verdad? En este estadio de perforación, o también conocido con el nombre de estadio de evacuación, ustedes van a ver que ese estadio se va a iniciar en el momento en que el tímpano se perfora, ¿sí?
y sobre todo porque permite la salida de todo ese líquido purulento al exterior, es decir, al conducto auditivo externo. Y generalmente, cuando ustedes observan la presencia de ese líquido purulento en el conducto auditivo externo, ustedes ya tienen que pensar en el inicio de la curación espontánea de la patología, ¿verdad? Pero que recuerden, siempre va a ser mucho mejor y mucho más rápida la curación con el tratamiento farmacológico que ustedes le van a administrar al paciente. Ahora, en esta fase o en este estadio es siempre muy llamativo, ¿verdad? O también se le describe como el signo más llamativo a la otoscopía, es la aparición justamente en el conducto auditivo externo de esta supuración, ¿verdad? Que como pueden ver aquí en la imagen, tiene una textura más bien fluida, ¿verdad? No es algo espeso, tampoco es una secreción purulenta con olor desagradable, es decir, no es fétida. Y como pueden ver aquí, por ejemplo, tiene una coloración más bien blanquecina, no es totalmente amarillenta ni totalmente verdosa, ¿sí? Como pueden ver aquí, sí es más bien aquí amarillenta, amarronada, ¿verdad? Pero no es así toda la cantidad de secreción que ustedes pueden encontrar a la hora de realizar la otoscopía. También ustedes pueden encontrarse a la hora de realizar el examen físico con una pequeña cantidad nada más de la secreción que están dispuestas como si fuesen hilos, ¿sí? O sea, a eso también se le llama como disposición filante de la secreción, como si fuesen pequeños hilos o pequeñas trazas de secreción. Incluso también pueden encontrar pequeñas pequeños trazos, valga la redundancia, ¿verdad?, de secreción hemorrágica, ¿sí? Es decir, eh, pequeña presencia de sangre, ¿sí? Eso es más bien porque estos trazos hemorrágicos nada más son por la extravasación o la rotura de estos capilares en la membrana timpánica, ¿verdad? No porque se esté eh, perdiendo una cantidad de sangre importante por alguna arteria o por alguna vena, sino más bien es por la rotura de esos pequeños capilares que se edematizaron en la membrana timpánica, nada más por eso, ¿sí? Y tampoco la cantidad que van a encontrar es mucha, ¿verdad? Siempre van a ser pequeños trazos hemorrágicos. Y sobre todo, cuando se produce esa evacuación del líquido purulento o de la supuración, los síntomas van a ir remitiendo de forma rápida, ¿sí? Y sobre todo aquí el dolor va a desaparecer de forma inmediata. Es decir, que cuando ustedes ya observan la perforación mediante la otoscopía, probablemente el paciente ya no se queje de dolor, porque una vez que se perfora el tímpano y sale todo el contenido del oído medio, generalmente el dolor desaparece, ¿sí? Pero pueden tener casos en los cuales el paciente se alarma, ¿verdad? Al observar la aparición de la secreción purulenta, que, como ya les dije, ¿verdad? Puede incluso ser algo hemorrágico en algunas ocasiones. Pero ustedes deben explicarle al paciente que justamente ese líquido, ¿verdad? Que se fue acumulando dentro del oído medio, necesitó encontrar una salida al exterior, ¿verdad? Y se dio mediante justamente la perforación de la membrana timpánica, lo cual ayuda a que el dolor de oído desaparezca. Y sobre todo, algo que sí o sí deben hacer cuando ustedes constatan la presencia de la perforación y sobre todo de la secreción purulenta en el conducto auditivo externo, es la necesidad
de aspirar este oído. Es decir, ustedes no es que le van a examinar con el otoscopio nomás y van a dejar así. No, ustedes tienen que aspirar esta secreción purulenta, ¿sí? Mediante la utilización de un aspirador de oído que siempre va a ir conectado a un aspirador K66 y ese aspirador K66 tiene que ir conectado a lo que es un, una cámara de oxígeno, ¿verdad? Para poder aspirar esa secreción, ¿sí? Eso les va a permitir a ustedes visualizar el tamaño de la perforación, como ustedes tienen aquí. Les va a permitir observar también cómo está el estado general de todos los otros cuadrantes de la membrana timpánica, ¿sí? Entonces siempre es importante aspirar y volver a observar el estado del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica. Tengan siempre en cuenta que el tipo de perforación que ustedes van a observar es una perforación puntiforme, es decir, una perforación muy pequeña. Incluso en algunos pacientes ustedes no van a lograr observar esa perforación de tan pequeña que es. Van a necesitar hacerlo con ayuda de un microscopio para oído. Entonces, no... no se sientan frustrados si no observan la perforación, porque muchas veces esa perforación es tan pequeña que incluso nosotros eh, no podemos observar con un simple otoscopio, ¿sí? Porque ese generalmente va a ser el instrumental que ustedes van a tener a mano en el consultorio de urgencias o en un consultorio de pediatría o de clínica médica, ¿verdad? Los microscopios de oído generalmente ya tenemos en los consultorios de especialidad, por eso con que ustedes observen la presencia de la secreción purulenta en el conducto, pero no observan la perforación, ustedes ya tienen que asumir que están en este estadio, ¿sí? Bueno, y por último, en la fase o en el estadio de, de resolución, ¿verdad? Eh, este estadio, que es el último, ¿verdad? El último estadio, eh, digamos, desarrollado, ustedes tienen que saber que en este estadio ya el cuadro infeccioso y sobre todo la secreción purulenta o la otorrea ya no existe, ¿sí? O sea, ya está curada el cuadro, ya está curado la infección y sobre todo ya no van a tener secreción purulenta dentro del oído medio y mucho menos dentro del conducto auditivo externo. Como pueden ver, todas esas características histológicas que estuvimos eh, describiendo en los estadios pasados ya no van a existir tampoco. Ya no vamos a tener engrosamiento de la membrana timpánica, ya no vamos a tener edema, ¿sí? Generalmente aquí ni siquiera van a poder observar la perforación porque pudiera ser que la perforación ya esté totalmente cerrada, ¿sí? Y sobre todo algo muy llamativo eh, en el cuadro clínico de los pacientes que se acercan al consultorio en este estadio es que la audición prácticamente eh, ya está de vuelta, ¿sí? O sea, ya el paciente recuperó la audición que había disminuido durante todo el transcurso de la evolución de la enfermedad. Entonces, aquí generalmente se restablecen todas las características histológicas de la membrana timpánica a la normalidad y el cuadro clínico generalmente ya está remitido, ¿sí? En este estadio, sobre todo la audición ya tiene que estar mejorada. Doctora, siempre vuelve la membrana a cerrarse. No puede haber situaciones que se queda con la perforación, no se cierra y tiene que, no sé, hacer una cirugía o algo así. Bueno, eso vamos a ver en la clase que viene cuando demos otitis media crónica, ¿sí? En el caso de la otitis media aguda, cuando se produce esa perforación pequeña, o sea, siempre va a ser pequeña la perforación, ¿sí? Eh, generalmente
esa perforación pequeña se va cerrando sola, no necesita realizar una cirugía o no necesitamos intervenir la membrana timpánica, ¿verdad? Generalmente estas perforaciones que se describen como puntiformes se cierran solas, ¿verdad? Porque tienen menos de 1 milímetro de diámetro, menos de 1 milímetro de diámetro más o menos tienen estas perforaciones. Entonces, se cierran solas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los bordes de aquí, los bordes de la perforación generalmente quedan muy cerca. Entonces es como que esos bordes encuentran la forma de volver a unirse y se cierra la perforación. Ahora, existen, como te dije, vamos a ver en la clase que viene, en el caso de la otitis media crónica, ya cuando las perforaciones son un poco más grandes, ¿verdad? Generalmente esas perforaciones no se cierran solas, ¿verdad? Vamos a necesitar justamente una intervención quirúrgica para poder cerrarlas. Pero en el caso de la perforación que se produce en la otitis media aguda, es una perforación puntiforme que debe cerrarse por sí sola, ¿sí? Sí, gracias. Ok. Sí, decime. Sí, la primera es de 1 a 2 días generalmente, ¿verdad? Pero la duración de las otras fases o de los otros estadios no están descritos, eh, o sea, no hay demasiada variación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los pacientes vienen no todos los pacientes, vos no le vas a tener en tu consultorio a 10 pacientes con otitis media aguda todos en la misma fase o en el mismo estadio. Van a venir en estadios diferentes, ¿sí? Y generalmente la duración de cada estadio ya va a ir variando. ¿Por qué? Porque el paciente pudo haber recibido un tratamiento, ese tratamiento no le resultó efectivo, ¿verdad? Entonces el cuadro clínico va a ir evolucionando, va a ir progresando, ¿verdad? Entonces, generalmente el estadio de hiperemia sí se sabe que dura 1 a 2 días, pero los otros estadios hay demasiada variación entre paciente y paciente. Por eso no se describe con exactitud cuánto dura cada una de las fases siguientes, ¿sí? Ok. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta patología? Bueno, ustedes tienen que saber que el diagnóstico de la otitis media aguda es clínico, ¿sí? Ustedes conocen el cuadro clínico del paciente, conocen los hallazgos que van a tener a la otoscopía en todos los estadios, en todas las fases, y ustedes pueden hacer sin problema el diagnóstico. No necesitan estudios para hacer el diagnóstico, ¿sí? No se necesitan estudios de ningún tipo para hacer el diagnóstico de otitis media aguda. Es con la clínica, ¿sí? Recordando un poquito los signos y síntomas que vamos a ir encontrando, la otalgia pulsátil, que les había dicho, el paciente refiere un dolor de oído como que le va latiendo ese dolor de oído, ¿verdad? O incluso también puede ser un dolor lancinante, como si fuese que una lanza le están colocando dentro del oído medio, ¿verdad? Un dolor bastante intenso, ¿sí? Y generalmente el dolor de oído ustedes tienen que saber que aparece por las noches y aparece de forma brusca, ¿sí? Generalmente el dolor, como ya les había dicho, se va a aliviar cuando aparece la secreción purulenta, es decir, cuando toda esa pus fue al exterior, es decir, se produjo la perforación de la membrana timpánica y salió al conducto auditivo externo. Generalmente cuando se observa la perforación, ya el dolor ha desaparecido de forma inmediata. También la disminución de la audición, tienen que saber que esa disminución de la audición ya va a ir apareciendo en la primera fase o en el primer estadio. Y es un es una disminución de la audición que se da de forma progresiva. De a poco se va perdiendo esa audición, ¿sí? Por eso también tienen que saber que la audición es el último síntoma que mejora, ¿sí?
El último síntoma que va a mejorar es la audición, ¿está bien? Y síntomas generales como la hipertermia, la hiporexia, la taquicardia, el vértigo y la fiebre o la sensación febril. Recuerden siempre a los lactantes, que son los pacientes eh, desde los 28 días de nacido hasta los 2 años de edad, se les llama lactantes. Entonces, en este tipo de pacientes, ustedes tienen que tener en cuenta también síntomas gastrointestinales como deposiciones diarreicas, las náuseas, los vómitos, también sobre todo si el pacientito está muy irritable o incluso si está muy asténico, muy desganado. Entonces, estén atentos también a esos síntomas, ¿verdad? Que podrían llevarles a hacer el diagnóstico de otitis media aguda, ¿sí? Ahora, como les había mencionado, ¿verdad? No todos estos pacientes van a venir a su consultorio en el mismo estadio o en la misma fase, ¿sí? Incluso van a tener pacientes que están acudiendo a ustedes ya después de haber recibido un tratamiento y ese tratamiento no les resultó, ¿sí? Con un cierto tiempo ya de evolución de la enfermedad. Y en estos casos, ¿verdad? Vamos a tener situaciones en donde necesitamos corroborar, ¿verdad? Eh, la movilidad de nuestra membrana timpánica o el estado de nuestra membrana timpánica para poder ofrecerle un nuevo tratamiento al paciente, ¿verdad? E ir evaluando la evolución de su patología. Generalmente vamos a tener pacientes que van a venir ya con la membrana timpánica un poco opacada, ¿sí? Una membrana timpánica opaca es aquella que no tiene las características que nosotros ya habíamos considerado normales. Por ejemplo, la presencia del triángulo luminoso, la translucidez de la membrana, ¿verdad? Son dos factores muy importantes a tener en cuenta, ¿verdad? Sí, es una membrana muy blanquecina, parece una membrana timpánica eh, vieja, ¿verdad? Con un aspecto bastante grisácea, ¿verdad? No tiene esa coloración gris perla, ¿verdad? Sino más bien una coloración ya tirando a blanquecina. Una membrana timpánica roja, amarilla o directamente blanca, ¿sí? Incluso una membrana timpánica abombada, como ustedes ven acá, el abombamiento que tiene esta membrana timpánica, ¿sí? Nosotros en estos casos, incluso cuando haya también una efusión presente, ¿sí? La efusión es como un líquido residual dentro del oído medio. Entonces, en ese caso, si nosotros dudamos todavía de nuestro diagnóstico o de la evolución favorable de la patología, en muchos casos hacemos una maniobra dentro del consultorio que se llama otoneumoscopía. La otoneumoscopía es hacer una otoscopía normal, así como ustedes conocen, como saben hacer, y durante la otoscopía que le están realizando al paciente, se le pide que realice una maniobra de Valsalva, es decir, que haga un pequeño esfuerzo para observar mediante el otoscopio si esa membrana timpánica tiene una cierta movilidad. Y vamos a ver que en todos estos casos mencionados, la movilidad de la membrana timpánica se encuentra reducida, ¿sí? Es decir, no tiene una movilidad normal con ese esfuerzo, ¿está bien? Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que eh, ir investigando más acerca de la evolución de la enfermedad con la ayuda de ciertos estudios auxiliares para nuestro diagnóstico, ¿sí? Entonces, hablando un poquitito de los posibles estudios auxiliares que tenemos para estos casos en particular, el primero de ellos es la audiometría, ¿sí? Para que sepan, porque vamos a dar esto más adelante,
La audiometría es un estudio que se realiza para medir la capacidad auditiva del paciente, ¿sí? Entonces, este estudio que se le pide al paciente es solamente en casos de dudas diagnósticas, por ejemplo, cuando el paciente se sigue quejando de que hay una disminución de su audición. Ustedes ya prácticamente le examinaron durante toda la evolución de la enfermedad, ya terminó el tratamiento farmacológico que le administraron, ¿verdad? Pero el paciente se sigue quejando de una pérdida auditiva. Entonces, ahí, en ese caso, sí es necesario solicitar este estudio de audición para corroborar si existe todavía una disminución de la audición en ese paciente una vez que el cuadro ha remitido, ¿sí? Y generalmente se ve que en esos casos, ¿verdad? Hay una disminución de la audición ya eh, que involucra menos de 30 decibeles de pérdida auditiva, ¿verdad? Entonces, en este caso sí podemos decir que la audiometría nos puede servir para eh, apoyar o para corroborar que existen secuelas y complicaciones de lo que fue nuestro cuadro clínico de otitis media aguda, ¿sí? Es decir, que la audiometría solamente nos va a servir para eso, para valorar secuelas y complicaciones. No nos sirve para hacer diagnóstico de otitis media aguda, como les había dicho. El diagnóstico es clínico, pero estos estudios auxiliares en ciertas condiciones van a ir apoyando justamente que existen secuelas o que existen complicaciones. Y algo muy importante que ustedes tienen que manejar es que no porque el paciente o no porque ustedes encuentren a la otoscopía mucha o abundante secreción purulenta en su conducto auditivo externo, significa que va a tener una pérdida auditiva muy importante, ¿sí? No hay una relación proporcional entre lo que es la pérdida auditiva y la cantidad o la calidad de la secreción, ¿sí? Porque van a tener pacientes que tienen muy poca secreción purulenta en el conducto, pero sin embargo su pérdida auditiva es bastante importante. Pero van a tener casos en los cuales tienen mucha secreción purulenta en el conducto auditivo, sin embargo su disminución de la audición o su hipoacusia no fue mucho, ¿entienden? Entonces no hay una relación proporcional entre eso, entre la pérdida auditiva y la cantidad o la calidad de la secreción. Ahora, con respecto a los estudios de imagen, ustedes van a ver que sobre todo en los niños se piden mucho cuando hay una sospecha diagnóstico de otitis media aguda, se pide una tomografía simple, por ejemplo, del oído y de la mastoides. Los estudios de imagen tampoco nos sirven para hacer el diagnóstico, solamente nos sirven cuando nosotros estamos sospechando complicaciones de la patología. Ahí sí es importante que ustedes pidan una tomografía simple de oído y de mastoides, ¿sí? Por ejemplo, cuando les había hablado de que tienen que palpar la región retroauricular y muchas veces el paciente se queja de dolor en esa zona a la palpación. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes tienen que sospechar en una probable mastoiditis. Ahí sí sería interesante que ustedes le pidan al paciente una tomografía simple de oído y de mastoides, siempre aclarando los tipos de cortes que ustedes quieren en todos los planos. Tienen que ser cortes finos, axiales, coronales y sagitales, ¿sí? También van a poder observar en esa tomografía eh, el tamaño de las amígdalas faríngeas o de las más conocidas como adenoides, ¿verdad? Y en caso ya de pacientes adultos, ¿verdad? Ustedes podrían encontrarse con tumoraciones en la nasofaringe que están obstruyendo esa zona. Pero eso es algo demasiado poco frecuente, pero en el caso de los niños sí es importante ver
el tamaño de las amígdalas faríngeas o de las adenoides. Solamente cuando están sospechando cuadros complicados. ¿Está bien? Y en el caso de los hemocultivos, nosotros no le vamos a andar pidiendo hemocultivo a los pacientitos a cada 48 horas, ¿verdad? O sea, el hemocultivo tampoco es un método de diagnóstico de la patología. Solamente vamos a solicitar hemocultivos si nuestro paciente está con una importante afectación del estado general, ¿verdad? Tiene signos, por ejemplo, de sepsis. Entonces, ahí sí sería interesante que ustedes le pidan un hemocultivo para poder manejar qué germen está circulando en el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces solamente vamos a pedir estos estudios en ciertas situaciones. No se pide para diagnóstico o para certificar nuestro diagnóstico. Doutora, se poderia cultivar de la própria secreção, por exemplo, ou não, só de la sangre mesmo? Vos me decís De la cultivo de secreção la del oído. placenta. Claro, podés enviar, no es algo que normalmente hacemos durante la consulta, pero vos podés aspirar con una jeringa pequeña, ¿verdad? Lo que pasa que son generalmente niños, ¿verdad? Y para poder colocar una jeringa dentro del conducto que aspire la secreción es un poquito difícil, ¿verdad? Pero se puede, vos podés colocar esa secreción en una jeringa y mandar para un estudio microbiológico, ¿verdad? Solicitando también un antibiograma para ver qué germen puede estar involucrado en la patología. También se puede, ¿verdad? Pero es un poquito más engorroso nada más la forma de poder tener esa secreción, una cantidad apropiada de secreción para enviar para cultivo, ¿sí? Porque muchas veces no suele ser tan abundante. Entonces, eh, para estos estudios microbiológicos generalmente te piden una cierta cantidad, ¿verdad? Eh, para poder tener un buen resultado, digamos. Pero se puede, no te digo que está mal, no es algo que habitualmente hacemos, pero podés hacer, ¿sí? Bueno, Ok, graças. ok. Con respecto al tratamiento, bueno, generalmente el tratamiento de elección va a ser siempre farmacológico, es decir, con fármacos, ¿sí? Si bien en algunos pacientes, ¿verdad? Va a ser necesario actuar quirúrgicamente, ¿verdad? Pero la mayor parte de las veces el tratamiento es farmacológico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo de este tratamiento farmacológico? Es erradicar la infección y sobre todo restablecer la función del oído medio. Ese es su principal objetivo, ¿sí? ¿Y por qué dice acá que usualmente es empírico? Bueno, como le dije al compañero, ¿verdad? No todas las veces, mejor dicho, la mayor parte de las veces no se puede tomar una muestra para enviar a cultivo y pedir antibiograma para saber qué germen exactamente está eh, produciendo la patología, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? Por la frecuencia, sobre todo por la frecuencia, más bien teniendo en cuenta también la edad del paciente, vamos a sospechar por frecuencia, ¿verdad? El germen involucrado eh, en el desarrollo de la patología en ese niño, ¿verdad? Por eso es empírico, ¿sí? Solamente es un tratamiento farmacológico que nosotros damos por frecuencia de gérmenes en esa edad, ¿sí? Y generalmente la mayor parte de los pacientes van a responder bien al tratamiento antibiótico, ¿sí? La mayoría de los pacientes tienen una respuesta bastante favorable con el tratamiento antibiótico. Ahora, el tratamiento, como les había dicho, de elección siempre va a ser farmacológico, ¿verdad? Utilizando dos tipos de fármacos. Siempre los antibióticos para este caso y también los analgésicos, ¿sí?
Ahora, ¿cómo ustedes van a elegir el antibiótico? O sea, eh, justamente les estaba diciendo que ustedes se van a guiar más bien por la frecuencia de los gérmenes que pueden estar involucrados en las edades, ¿verdad? Habíamos dicho en los recién nacidos cuáles podrían ser, en los menores de 3 años cuáles podrían ser y en los mayores de 3 años cuáles podrían ser los gérmenes involucrados. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ir indicando los antibióticos que vamos a ver a continuación. Y estos antibióticos siempre van a ser nuestra piedra angular en el tratamiento. O sea, son los fármacos más importantes de nuestro tratamiento. Y como dice acá, no hay un único antibiótico que nos va a cubrir todos los gérmenes. Por eso también van a ver que en los pacientes, sobre todo que están internados en pediatría, siempre tienen 3 o 4 fármacos, sobre todo los que requieren internación, ¿verdad? Siempre tienen 3 o 4 fármacos indicados en su carpeta, porque no hay un único antibiótico que nos cubra todos los gérmenes posibles que pudieran estar involucrados en la patología. Entonces, generalmente hay esquemas antibióticos entre 3 y 4 en número, ¿sí? Y todos estos antibióticos nosotros vamos a elegir en base a la sensibilidad, al nivel de seguridad, de la tolerancia del paciente también, según los efectos secundarios que le pudiera ocasionar y sobre todo que sean fáciles de administrar y que tengan un costo accesible para el paciente. Recuerden que muchos de los pacientes no pueden acceder a medicamentos o fármacos demasiado caros, demasiado costosos. Entonces, el precio también es un factor que influye bastante a la hora de elegir o de indicar eh, el tratamiento al paciente, ¿sí? Bueno, sí, alguien habló, perdón. Bueno, como les había dicho, ¿verdad? Nuestro tratamiento más bien se basa en la administración de antibióticos y de analgésicos. Algo muy importante y que no se deben olvidar es que siempre tienen que indicarle también a estos pacientes una buena hidratación y el uso de antipiréticos si presenta episodios de fiebre o tiene sensación febril, ¿sí? Entonces, generalmente, aparte de los antibióticos, ustedes también tienen que ir tratando los síntomas, como el dolor, la fiebre y sobre todo que se mantengan bien hidratados, ¿sí? Ahora, con respecto a la antibiótico terapia, bueno, ustedes van a leer que existen muchos antibióticos que pueden ser indicados eh, en esta patología, ¿sí? Pero vamos a ver cuáles son los más importantes y cuáles vamos a usar en cada caso, en ciertos casos, ¿sí? Ustedes tienen que saber que el tratamiento del antibiótico de primera elección siempre va a ser la amoxicilina, ¿sí? Sobre todo si el paciente nunca antes presentó un episodio de otitis media aguda, siempre empiecen con amoxicilina, ¿sí? Amoxicilina, a una dosis de 80 a 90 miligramos por kilogramo de peso al día, ¿sí? Por un periodo de 10 a 14 días, ¿sí? Recuerden que todas las dosis, sobre todo en pediatría, están indicadas de acuerdo al peso del paciente. Entonces, 80 o 90 miligramos de amoxicilina sería para eh, eh, la cantidad o el peso que presenta el paciente y todos esos miligramos ustedes van a ir eh, repartiendo o distribuyendo durante el día según la presentación del fármaco que le quieran indicar. ¿Está? Entonces, el de primera elección siempre amoxicilina, sobre todo si no tuvo ningún episodio previo de otitis media aguda. ¿Sí? Ahora, cuando cuando el paciente ya tuvo uno, dos, tres episodios de otitis media aguda, ¿verdad? Eh, o incluso cuando ya hizo tratamiento con amoxicilina y el tratamiento no tuvo resultados muy favorables,
ustedes pueden ya utilizar amoxicilina, clavulanato, que es el fármaco que se encuentra en segunda línea, ¿sí? Y la dosis es más o menos parecida a la de la amoxicilina, 80 a 90 miligramos por kilogramo de peso al día, de amoxicilina con 10 miligramos por kilogramo de peso al día de ácido clavulánico. Y también por una duración de 10 a 14 días. Acá dice 5 a 10, pero está equivocado. Tengan siempre en cuenta que para tratar oído, y esto ustedes tienen que hacerlo en la práctica, ¿sí? Para tratar oído siempre indiquen el tratamiento por 10 a 14 días. 14 días para asegurar la curación definitiva del paciente, ¿sí? Lo mínimo que pueden indicar es 10 días, pero si puede el paciente realizar el tratamiento por 14 días, ¿sí? Eh, indíquenle, no se van a equivocar y sobre todo van a tener excelentes resultados con la evolución de la enfermedad, ¿sí? Bueno, ya en otros casos, como por ejemplo, en casos de pacientes donde ustedes estén sospechando complicaciones, como la que les nombré anteriormente, que es la mastoiditis o la reacción de mastoidismo, ¿verdad? Ustedes cuando sospechan complicación, que vamos a ver cuáles son a continuación, siempre le tienen que dejar internado al paciente, ¿sí? El paciente no se puede ir a su casa con una sospecha de complicación de su patología. Se queda internado y por supuesto va a recibir aquí en su internación ceftriaxona. Ceftriaxona generalmente ustedes tienen que indicar a una dosis para cubrir las meninges. Quiere decir que van a indicar entre 1 a 2 gramos por kilogramo de peso al día, ¿sí? Tengan siempre en cuenta eso, ¿verdad? Que la ceftriaxona tiene que ser indicada eh, a dosis que cubran meninges, 1 a 2 gramos por día, ¿está? Y generalmente los 3 primeros días, es decir, entre 1 y 3 días que va a quedar internado el paciente, tienen que recibir esa dosis y de acuerdo a la evolución, al seguimiento que ustedes le den al paciente, ¿verdad? Ustedes incluso pueden luego darle de alta y indicarle, por ejemplo, la utilización de otros antibióticos por vía oral, ¿está? O si no tiene una buena evolución, se tiene que quedar una semana, 10 días, se queda una semana, 10 días para recibir ceftriaxona por vía parenteral, ¿sí? En pacientes que son, por ejemplo, alérgicos a la penicilina o a los derivados de la penicilina, mejor dicho, funcionan muy bien la indicación de los macrólidos, ¿sí? Generalmente yo indico, cuando hay una alergia a derivados penicilínicos, indico claritromicina, ¿sí? Claritromicina funciona bastante bien en los pacientes con alergia a derivados penicilínicos, que no pueden recibir amoxicilina, no pueden recibir amoxicilina clavulanato, no pueden recibir ceftriaxona. Generalmente funciona bien la claritromicina y le damos a una dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso al día, ¿sí? También por un periodo de 10 a 14 días. Van a ver bastante, sobre todo cuando roten por pediatría, que a los pacientes se les indica utilizar acitromicina. La verdad que en la práctica la citromicina no funciona correctamente en estos cuadros infecciosos, más bien funcionan como inmunomoduladores, ¿sí? No tienen eh, no van a tener un buen resultado, ¿verdad? Indicando acitromicina por 7 días en un paciente con otitis media aguda. La verdad que es un antibiótico que particularmente yo no uso, no me gusta porque no tiene el resultado que yo espero que tenga la evolución de la enfermedad. Entonces, si tienen que elegir entre acitromicina o claritromicina, elijan claritromicina, ¿sí? Bueno, eh,
Como les había dicho, ¿verdad? Anteriormente, no todos los pacientes ustedes van a recibir en su consultorio en el mismo estado o en la misma fase. Eh, Generalmente, en algunos casos, incluso ya le van a llegar los pacientes complicados o ya les van a llegar los pacientes que fueron tratados con varios fármacos por otros profesionales, no tuvieron éxito, ¿sí? Y se van a encontrar, por ejemplo, en algunos de ellos con el cuadro de otitis media aguda, ¿verdad? Una otitis media aguda, severa, ¿verdad? En la que ustedes al hacer el examen físico con el otoscopio van a poder encontrar una importante retracción de la membrana timpánica o una atelectasia, como se le llama, ¿sí? Pacientes, como les dije, que tuvieron una falla en el tratamiento farmacológico luego de haber realizado 4 semanas, ¿sí? Pacientes que vienen con una disminución de la audición bastante importante. Esa disminución de la audición no mejoró para nada con el tratamiento que se le dio, ¿verdad? Esa disminución de la audición persistió en el tiempo. También pacientes que vienen en estados críticos, inmunosuprimidos, como les dije, pacientes que vienen ya con complicaciones endocraneanas, como por ejemplo eh, una mastoiditis, ¿sí? O pacientes que vienen ya con otra complicación que es la parálisis facial. En esos casos, ¿verdad? Generalmente nosotros recurrimos a una intervención quirúrgica que recibe el nombre de paracentesis timpánica o miringocentesis. ¿En qué consiste, a grandes rasgos, esta intervención quirúrgica? Consiste en realizar una incisión pequeña en el cuadrante antero inferior de la membrana timpánica, ¿verdad? Con un bisturí adecuado para eso. Al paciente obviamente se le lleva a quirófano, se le anestesia, ¿verdad? Se le realiza una incisión en el cuadrante antero inferior de la membrana timpánica y luego se introduce un aspirador dentro de la perforación, como aquí en esta imagen, y se va aspirando si es que existe algo que aspirar, algún tipo de secreción residual, una secreción ya sea purulenta, hemorrágica, ¿verdad? Se aspira y se le deja este material, ¿verdad? Que recibe el nombre de tubo de ventilación. Es un tubo bastante microscópico, de dimensiones microscópicas, que se encaja justamente en los bordes de la incisión que nosotros realizamos, y lo que hace este tubo de ventilación, como su nombre lo indica, es ventilar el oído medio. Ese tubito de ventilación se deja sobre los bordes de esa perforación que nosotros mismos realizamos para ayudar a mejorar la ventilación del oído medio. Y es un tubo, ¿verdad?, de material siliconado que con el correr del tiempo se va a ir expulsando solo, ¿sí? Es decir, la membrana timpánica va a ir restaurándose con el correr del tiempo, es decir, va a encontrar la forma de juntarse de vuelta borde con borde y va a expulsar el tubo de ventilación por sí solo. No necesitamos otra intervención para volver a retirar ese tubo de ventilación en la mayor parte de los casos, ¿sí? Generalmente estos tubos de ventilación eh, tienen estas indicaciones, no le colocamos a todos los pacientes. Solamente en estas situaciones es que necesitamos colocar este pequeño tubito para ayudar a que el oído medio vuelva a tener una ventilación adecuada. ¿Está? Doctora, ¿Alguna pregunta? Sí. este procedimento se hace em próprio consultório ou solo em centro cirúrgico que se faz No, esse? solamente se hace en quirófano.
porque el paciente necesita estar anestesiado, ¿verdad? La membrana timpánica tiene terminaciones nerviosas también, entonces al realizar una incisión, sobre todo con un bisturí, va a generar dolor en el paciente, y necesitamos justamente que el paciente no sienta absolutamente nada para poder realizarla, ¿verdad? Entonces necesitamos que esté completamente anestesiado, es decir, con anestesia general, y obviamente eh, con todos los cuidados que requiere una anestesia general, ¿verdad? Tampoco le vamos a llevar a quirófano, sino más le pedimos una rutina laboratorial, un electrocardiograma, le pedimos una radiografía de tórax, ¿verdad? Entonces, teniendo toda esa simple rutina prequirúrgica, le llevamos al centro quirúrgico y le realizamos esa incisión para dejarle el tubo de ventilación. Este tipo de procedimientos no realizamos en el consultorio. Y todo que se puede, após la incisión, todo que se puede aspirar de secreción que sale se hace antes de poner el tubo, ¿sí? Claro, se hace antes, sí o sí, hay que todo lo que uno pueda aspirar se debe luego aspirar, ¿sí? Obviamente que en algunos casos la secreción está un poco más posterior, ¿verdad? Pero la idea es dejar el tubo de ventilación, y muchas veces la secreción por sí sola también encuentra la forma de salir a través del tubo de ventilación. Entonces, lo que necesitamos realmente es dejar el tubo de ventilación para que el oído medio vuelva a ventilarse de forma adecuada, ¿sí? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, les doy unos 5 minutitos para que vayan al baño a tomar agua, a prepararse un café, y vamos a hablar un poquitito de dos complicaciones bastante importantes en esta. Sí, doctora. Ok, bueno. Ustedes van a ver, para hablar un poquitito de las complicaciones, vamos a hablar de las dos más importantes en la otitis media aguda. Van a ver que el libro les habla de todas las complicaciones para las otitis medias, tanto para la aguda como para la crónica. ¿Sí? Es un título grande donde dice complicaciones de las otitis medias, y se refiere a las complicaciones tanto de las agudas como de las crónicas. Cuando ustedes lean, les hago esa aclaración para que puedan entender, ¿sí? Ahora, cada una de estas patologías tiene sus complicaciones más frecuentes, ¿sí? Ahora, para las otitis medias agudas, vamos a ver que tenemos complicaciones intratemporales, es decir, complicaciones que están prácticamente contenidas dentro del hueso temporal, no van más allá del hueso temporal, ¿verdad? Y son estructurales, como por ejemplo las perforaciones timpánicas, las otitis externas y la mastoiditis, que es una de las que vamos a ver a continuación. También tenemos las funcionales, que son más bien todas esas complicaciones que tienen que ver con la disminución de la pérdida, con la disminución de la capacidad auditiva, como una hipoacusia, y las complicaciones neurales, como la parálisis o las paresias faciales, que es otra de las complicaciones que podemos ver en las otitis medias agudas. También existen complicaciones que se dan por fuera del hueso temporal, es decir, que ya traspasan el hueso temporal. Son las extratemporales o también endocraneanas, ¿sí? Que van más allá del hueso temporal, generalmente al endocráneo. Son la meningitis, la trombosis del seno lateral, el absceso extradural, la encefalitis focal, el absceso encefálico, y las complicaciones a distancia como la septicemia y la bacteriemia, ¿sí?
Vamos a ver solamente las dos más frecuentes para la otitis media aguda, ¿sí? Y antes de pasar exactamente a esas complicaciones, recuerden que la otitis media aguda ustedes van a poder hacer o deben hacer el diagnóstico diferencial con otras otitis. Por ejemplo, la otitis externa que cursa con una meningitis. Si recuerdan, la meningitis era aquella otitis en donde solamente estaba afectada la lámina anterior de la membrana timpánica y podíamos observar una bulla, ¿verdad? Una bulla cargada de sangre. Las otopatías serosas, es decir, todas esas patologías de oído medio que cursan con un líquido seroso dentro de la caja timpánica, también con diferentes tipos de otalgias. Entonces, más bien el diagnóstico diferencial ustedes van a hacer con todos los otros tipos de otitis, ¿sí? Ahora, hablando ya de las complicaciones de la otitis media aguda, ustedes van a leer en el libro que la mastoiditis aguda es la complicación más frecuente eh, de las otitis medias agudas, ¿verdad? Y generalmente esta complicación se debe a que participa, o mejor dicho, a que la mastoides participa eh, juntamente, ¿verdad? En la otitis media aguda, participa con el oído medio y la trompa de Eustaquio, ¿sí? Entonces, por eso es que se produce este cuadro de mastoiditis aguda, porque hay una participación de la mastoides eh, junto con el oído medio y la trompa de Eustaquio. Generalmente aparece esta complicación cuando el componente infeccioso, sobre todo el componente infeccioso que se encuentra en la mastoides, no se resuelve con el tratamiento de la otitis media aguda, ¿verdad? Y justamente esta patología va empeorando y por eso, es decir, que hay una progresión de la patología hacia lo que es la región mastoidea. ¿Cuál es el concepto real de la mastoiditis aguda? Tienen que considerar que la mastoiditis aguda es una inflamación, infección de todas las células mastoideas, ¿sí? Tanto en su componente óseo como en el recubrimiento de la mucosa, ¿sí? El concepto clásico se entiende perfecto, ¿verdad? También como un empiema agudo, ¿verdad? Generalmente el empiema agudo es una colección purulenta en una cavidad ya preformada. En este caso, esas cavidades preformadas son las células mastoideas, ¿sí? Bueno, ¿cómo esta complicación va a ir mostrándose en el paciente? O sea, cómo ustedes van a ir percatándose de esta complicación en los pacientitos que acudan a su consulta. Generalmente la mastoiditis aguda va a evolucionar en dos fases, ¿sí? La primera fase va a estar caracterizada por lo que es la inflamación aguda de las células mastoideas, ¿verdad? Que van a producir una abundante secreción de tipo exudativa, ¿verdad? Que se va a ir acumulando en estas cavidades mastoideas, ¿verdad? Y aparte de eso también va a haber una periostitis que ustedes deben corresponder ese concepto con el concepto de mastoidismo o reacción de mastoidismo, ¿verdad? Y que justamente es la responsable del dolor a la presión digital que van a poder constatar en la región retroauricular de pacientes con este diagnóstico presuntivo, ¿verdad? O con esta complicación que ustedes eh, estén diagnosticando, ¿sí? Ya en la segunda fase de esta patología se va a ir produciendo una afectación del hueso temporal, ¿verdad? Que generalmente es la fase que tiene más trascendencia clínica, ¿verdad? Y justamente es la fase que
es la fase que caracteriza a esta complicación, ¿verdad? Y la evolución de la evolución de esta fase se va a ir dando en tres etapas. En la primera etapa, también conocida como etapa endotemporal, la colección purulenta se va a ir más bien encontrando de forma enclaustrada, es decir, de forma contenida en todos los espacios neumáticos y se va a corresponder con lo que antes les había dicho que era un empiema agudo, ¿sí? Ya en la segunda etapa, también conocida con el nombre de etapa de flemón, se van a ir produciendo fenómenos de coalescencia. ¿Qué quiere decir fenómenos de coalescencia? Es decir, que ya el líquido eh, no va a estar contenido por celdas, sino más bien el líquido va a tomar toda, eh, toda la, todas las celdas mastoideas. Ustedes no van a poder observar, digamos, esa separación entre celda y celda, sino ustedes ya van a ver cómo el, eh, el líquido, el líquido purulento, digamos, erosionó esas trabéculas óseas que separaban una celda de otra. Van a ver cómo el líquido ya prácticamente necrosó todas esas separaciones óseas eh, y justamente van a, van a ver que el empiema se va a ir expandiendo, ¿verdad? Justamente hasta alcanzar un punto en el cual aparentemente la secreción quiera, quiera salir, ¿verdad? Quiera salir al exterior. Sobre todo, eso lo van a poder observar como en esta imagen que tienen aquí, como si fuese que toda esa colección está queriendo salir al exterior. Ustedes al palpar la región retroauricular van a poder sentir la presencia de ese líquido en esa región, ¿sí? Generalmente también lo pueden ver incluso como si fuese un absceso, ya como si fuese que hay aquí un absceso por detrás del pabellón auricular. Muchas veces es el contenido purulento, ¿verdad? Que está queriendo salir al exterior, incluso ya lo puede hacer a través de una pequeña fístula que se va formando entre lo que es la piel y el hueso temporal, ¿verdad? Entonces, incluso pueden observar cómo el líquido purulento está emanando a través de ese absceso retroauricular, ¿sí? Y por último, la tercera etapa, que es justamente eh, esta etapa que les dije, es la etapa de exteriorización, en donde eh, el líquido purulento va drenando solo a través de ese absceso, ¿sí? Generalmente cuando el líquido purulento ya está alcanzando el exterior o ya está drenando solo, estamos en la tercera etapa, eh, que es justamente la etapa de exteriorización. Y aquí generalmente tienen que saber que todos los síntomas de la mastoiditis se van a asociar eh, a los síntomas de la infección otípica aguda, ¿verdad? Eh, Generalmente el dolor es mucho más llamativo, ¿verdad? En la fase de coalescencia, de forma que el cuadro se va a ir iniciando con un dolor local, va a ser pulsátil también, sobre todo de predominio nocturno, y que va a ir empeorando cuando nosotros comprimamos la mastoides, puede haber febrícula, eh, según va evolucionando el cuadro, ahora puede convertirse también en una fiebre elevada. Ustedes cuando hagan la inspección clínica van a observar en la región retroauricular que muchas veces esta zona se encuentra enrojecida con un aumento sobre todo del calor de la piel o de la temperatura de la piel,
Generalmente también van a poder incluso constatar que esa zona muchas veces se encuentra tumefacta, es decir, como endurecida, ¿verdad? Y ese tejido va a ir presentando más bien un aspecto rojizo, ¿sí? En muchos casos, cuando el paciente ingresa al consultorio, ¿verdad? Va a ingresar con esta llamativa disposición de su pabellón auricular, que es como si fuese que el pabellón auricular está siendo desplazado hacia adelante. A esto se le llama generalmente signo de Ewald, ¿sí? En donde la oreja aparece como desplazada hacia adelante y hacia abajo, y sobre todo cuando ustedes le inspeccionen esta zona, hay un borramiento del surco retroauricular que debe encontrarse aquí, ¿sí? Sí, signo de Ewald. Les voy a escribir después en el chat cómo se llama, ¿sí? ¿Está? Bueno, ustedes cuando palpen esa zona retroauricular, ¿verdad? Sobre todo, aparte de aumentar el dolor que está presentando el paciente, también ustedes van a poder percibir, ¿verdad? Que existe una zona de fluctuación. Recuerden que ya hablamos de la zona de fluctuación en la pericondritis. Entonces, también en esa zona retroauricular, cuando se está acumulando líquido, ustedes van a poder percatarse de una zona de fluctuación justamente debido al contenido líquido del absceso que se está formando en esa zona. Generalmente la exploración con el otoscopio en la primera fase va a mostrar prácticamente un tímpano que va a tener signos similares a los de la otitis media aguda, pero con frecuencia cuando ustedes comprimen el absceso retroauricular, incluso van a poder observar a través de la otoscopía cómo aumenta la salida de la supuración a través de la perforación timpánica, por ejemplo. Y siempre que ustedes hagan toda la exploración clínica que tienen que hacer, no deben olvidarse que tienen que complementar esa exploración clínica con la exploración radiológica. Si ustedes le van a pedir una tomografía de oído y de mastoides al paciente, una tomografía simple, siempre aclarando eh, los tipos de cortes, que tienen que ser cortes finos, ¿verdad? Todos los planos, coronales, axiales y sagitales, ¿sí? Y esto nos va a proporcionar información precisa acerca de la extensión de todo ese empiema, ¿verdad? Y sobre todo también nos va a informar acerca de la progresión de ese empiema a otras regiones del hueso temporal, como el ápex petroso, ¿verdad? Llevando hacia la formación de ciertos síndromes que ya no nos corresponde estudiar, pero que ustedes nada más para que manejen, ¿verdad? Eh, que muchas veces la extensión de ese empiema a otras zonas del hueso temporal dan lugar a la formación de otros síndromes en estas complicaciones de las otitis medias agudas, ¿sí? Bueno, el diagnóstico de esta complicación no tiene prácticamente ninguna dificultad, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer con la clínica, ¿verdad? Con la exploración clínica. Sí, siempre no se olviden de pedir los estudios de imagen para confirmar esa sospecha diagnóstica. Tienen que tener todo documentado. Cuando un paciente tiene alguna complicación, siempre documenten con estudios de imagen, ¿sí? Eh, Aquí el tratamiento generalmente en la fase de tumefacción retroauricular, cuando no hay absceso, ustedes le pueden dar fármacos, ¿verdad? Eh, Siempre ingrésenle al paciente al sanatorio, ¿verdad? Pueden prescribir amoxicilina, ácido clavulánico, pueden también prescribir cefalosporinas por vía endovenosa, y hay ciertas alternativas, ¿verdad? En la administración de estos fármacos antibióticos, como las fluoroquinolonas. Siempre acompañado de analgésicos y también de antiinflamatorios.
¿sí? Ya en caso de que tengamos el absceso retroauricular propiamente dicho, ¿verdad? El procedimiento para poder retirar ese absceso es un procedimiento quirúrgico. O sea, aparte de ustedes internar al paciente y que reciba su tratamiento farmacológico, es necesario que ustedes drenen ese absceso. Como cualquier otro absceso que ustedes pueden tener formado en el cuerpo, ese absceso retroauricular tiene que ser drenado de forma inmediata, ¿sí? Y existen distintas intervenciones quirúrgicas según la tomografía que nos muestre el paciente, ¿sí? Según la tomografía, nosotros vamos a elegir qué tipo de intervención quirúrgica le vamos a realizar. Entonces, no es necesario que se aprendan todos los nombres de todas las cirugías que se hacen, porque esa no es, digamos, la finalidad. Pero tienen que saber que según la tomografía existen diferentes intervenciones quirúrgicas que se les puede hacer al paciente justamente por la extensión de ese empiema, ¿verdad? Y más bien por la anatomía residual que presenta la imagen, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una imagen, perdón, alatoscopía de una mastoiditis. Ven como aquí en el conducto auditivo externo, eh, como toda esa secreción que se encuentra en la mastoides está eh, tratando de empujar todo lo que es el techo del conducto auditivo externo, ¿verdad? Está tratando de salir toda esa secreción. Pueden verlo así, o incluso también aquí pueden ver cómo se encuentra la membrana timpánica totalmente edematizada con ese aspecto carnoso que habíamos descrito anteriormente. Entonces, cuando tengan esta imagen en la otoscopía, sospechen una complicación, ¿sí? Y la otra complicación también frecuente de la otitis media aguda es la parálisis facial. Es poco frecuente, ¿verdad?, esta complicación y generalmente se debe más bien a un proceso inflamatorio de la vaina del nervio facial en el acueducto de Falopio, ¿sí? Eh, Generalmente la lesión del nervio facial se va a producir por la presión que ejerce la supuración a través de un orificio congénito, ¿verdad? Que generalmente tiene el paciente en el acueducto de Falopio, ¿verdad? Por eso es muy poco frecuente, porque sucede justamente porque hay como un hiato, ¿verdad? Eh, que ya el paciente presenta desde su nacimiento en ese acueducto y justamente a través del cual la secreción purulenta, digamos, ingresa y causa reacciones inflamatorias en la vaina del nervio. Cuando tenemos esta complicación, el primer síntoma siempre suele ser la aparición de la debilidad en la musculatura orbicular de los labios. ¿Vieron cómo aquí el labio del paciente o las comisuras labiales del paciente no se encuentran alineados, ¿sí? Generalmente cuando hay una debilidad en toda esta musculatura orbicular de los labios, debemos sospechar que podemos tener una complicación de nuestro cuadro clínico de otitis media aguda. Eh, Generalmente esta complicación, ¿verdad? Eh, Recuerden que ustedes pueden hacer incluso el diagnóstico eh, diferencial, ¿verdad? Con otras otitis que causan parálisis facial. Recuerden que tenemos que diferenciar, por ejemplo, con la otitis externa causada por el virus de la varicela zoster, ¿verdad? Tenemos que diferenciar esas patologías, ¿verdad? También de repente las parálisis facial que se pueden presentar en otras patologías de oído medio, que vamos a ver en la clase que viene.
que es la otitis media crónica colesteatomatosa. Aquí el diagnóstico realmente de la complicación nos va a ser nos van a, nos van a llevar a este diagnóstico presuntivo los hallazgos clínicos, ¿verdad? Que son muy evidentes, sobre todo, como les dije, la debilidad en la musculatura orbicular de los labios. También aquí el tratamiento de la parálisis facial por una otitis media aguda va a ser un tratamiento farmacológico, ¿verdad? Acompañado de antiinflamatorios como corticoides y sobre todo los antibióticos van a ser los mismos que indicamos en la otitis media aguda. Generalmente cuando nosotros tenemos al examen físico, ¿verdad? Sobre todo cuando realizamos la otoscopía y tenemos un tímpano abombado, lo que nos sugiere que hay un aumento de la presión en el oído medio por acumulación de colección purulenta, podemos realizar una paracentesis timpánica, ¿verdad? Que evacúe todo ese contenido, ¿verdad? Y sobre todo si es que la parálisis facial está asociada a un cuadro de mastoiditis aguda también, tenemos que tratar quirúrgicamente ambas patologías, ¿verdad? O sea, realizar el drenaje del absceso retroauricular y también descomprimir lo que es la vaina del nervio facial, ¿verdad? Entonces, estas dos complicaciones son las más frecuentes, ¿verdad? De todas las que les había mencionado para la otitis media aguda, pero entre la mastoiditis aguda y la parálisis facial, la mastoiditis aguda es la más frecuente, ¿sí? Como pueden ver aquí en la imagen, ¿verdad? Les había dicho que es muy importante siempre pedir un estudio de imagen para corroborar nuestra sospecha diagnóstica de la complicación. Como pueden ver aquí, perdón, como pueden ver aquí tenemos la región de la mastoides de este lado comparado con la región de la mastoides del otro lado. Sí pueden fijarse que son diferentes, tienen una coloración diferente, ¿verdad? Esta coloración negruzca es cuando tenemos las mastoides bien ventiladas, bien neumatizadas, bien desarrolladas, ¿sí? Entonces siempre vamos a ver negro en todas las celdillas mastoideas porque están bien ventiladas, bien neumatizadas. En este caso, ¿por qué se ve así como grisáceo? Prácticamente no podemos tener una visión detallada o bien separada de estas celdillas, sino parece que está todo junto, ¿verdad? Es porque el líquido se acumuló en la mastoides, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven así gris, de repente esta zona de la mastoides probablemente haya líquido acumulado. Entonces, ustedes, aparte, con el otro corte aquí, ¿verdad? Van a sospechar esa complicación de absceso retroauricular. ¿Vieron cómo este lado está prácticamente abombado con respecto a este lado? Entonces probablemente aquí se esté acumulando líquido en la región retroauricular. ¿Sí? Entonces los estudios de imágenes son importantes para corroborar nuestras sospechas diagnósticas y obviamente que todo absceso, como les dije, retroauricular tiene que ser drenado. Nosotros al paciente le internamos, le llevamos a quirófano, le drenamos ese absceso que tiene por detrás del pabellón auricular, hacemos una incisión sobre el absceso, vamos a ir aspirando todo ese líquido purulento que pueda contener el absceso y vamos a ir realizando una incisión sobre la línea retroauricular y ahí vamos a ir divulsionando todos los tejidos que encontremos hasta llegar aquí, como ven, a la mastoides. Esto ya es el hueso, ¿sí? La punta de la mastoides. Entonces ahí vamos a colocar nuestros separadores, que son estos que ustedes ven aquí, estos instrumentales, y vamos a ir tratando eh, de limpiar toda esa mastoides de la secreción purulenta. Aquí la idea es sacar toda la cantidad de pus que se pueda, dejar lo más limpio posible la mastoides para
evitar otras posibles complicaciones que se pueden dar si es que el cuadro de mastoiditis aguda evoluciona progresivamente, ¿sí? Entonces van a ver, también van a leer en el libro que existen muchas intervenciones quirúrgicas, tienen muchos nombres porque eso es generalmente indicado de acuerdo a lo que nosotros observemos eh, en las imágenes que pedimos, ¿sí? De acuerdo a la anatomía que esté presentando el hueso temporal de ese paciente, para el oído medio, la mastoides más que nada, vamos a realizar nuestra intervención quirúrgica. No a todos les hacemos la misma cirugía, ¿sí? Existen variantes justamente porque la anatomía del paciente también es diferente y sobre todo la evolución de la patología en cada paciente es distinta, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí?